Bueno, mis amados hermanos, le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente tener esta oportunidad de exponer su palabra. Quiero invitarlos a todos a que nos acompañen en la lectura que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Estaremos leyendo del 1 al 6. Dice así su palabra: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mis hermanos, desde hace ya unos par de sermones, he comenzado la serie predicando expositivamente de la primera carta del apóstol Juan. Y estuvimos viendo en el último sermón que estuve exponiendo, cómo el Señor Jesús se manifiesta de una manera como Dios es luz y no hay tinieblas en él. Y en eso el apóstol Juan les escribía a los hermanos de Éfeso, quienes se encontraban bajo uno de los ataques más severos, y no precisamente por su persecución, sino porque el ataque le estaba llegando de dentro de la iglesia por estar abrazando de una manera el gnosticismo, del cual atacaba directamente no doctrinas periféricas, sino precisamente atacando a la deidad, humanidad, crucifixión, muerte y resurrección de Cristo. En otras palabras, el ataque estaba siendo tan severo que muchos de los que ya estaban seguros estaban comenzando a dudar de que si Cristo era o no el Hijo de Dios. En base a esto, el apóstol Juan se dirige a que a cada uno de ellos, por medio de su pluma y mano, llevarle esta carta a ellos a tal punto de renovar o reforzar su fe. Y en este capítulo, él comienza tratando algo que realmente golpea no a la iglesia de Éfeso en esos días, sino lo que hemos estado batallando por el resto del peregrinar cristiano, y hasta que el Señor venga, vamos a estar batallando con esto. Y es precisamente el tratamiento del pecado. Él le hace una advertencia, y ese es el título que vamos a estar viendo en este sermón. El sermón lo he titulado Una advertencia que da vida. Mis hermanos, vamos a orar para que el Señor hable por medio de sus palabras. Señor, te damos gracias, oh Dios, como tú has usado a tus siervos en el pasado, a los apóstoles, Señor. Tú sabías, Padre, que después de ti se levantarán a nuevos anticristos, muchos de ellos diciendo que ya tu venida se produjo, poniendo en duda, oh Señor, tu deidad. Pero, Señor, tú nos advertiste de esto, y por eso preparaste a personas, apóstoles, a maestros, a pastores, Señor, que por medio de tu palabra, oh Dios, siguiera fundamentando la verdad. Oh Padre, te rogamos en esta hora, Señor, que esa verdad podamos abrazarla y que sea de gran consuelo espiritual a cada uno de nuestros corazones. En el dulce nombre de tu Hijo, amado Jesús, te lo imploramos. Amén.
En la exhortación que encontramos en el primer versículo, en el versículo 1 del capítulo 2, vemos cómo a pesar de que el apóstol Juan tiene que tratar con estos hermanos y precisamente el tema del pecado, sin embargo, vemos ese trato afectuoso y reconciliador, tratándolos como hijitos. Esta iglesia necesitaba ser reafirmada en las doctrinas fundamentales debido al ataque que estaban recibiendo desde adentro de la misma iglesia. Recordemos cómo la doctrina del gnosticismo estaba siendo abrazada por algunos dentro de la iglesia y dicha doctrina ponía en duda algunos de los fundamentos de la fe, como la existencia de Dios como hombre, su muerte en la cruz y más aún su resurrección. En estos puntos de ataque no vemos mucha diferencia cómo se le ataca en estos días a la iglesia. Tal es la similitud que me gustaría que en cada palabra que el apóstol Juan le va a dedicar a los hermanos de Éfeso, también nosotros estemos atentos como si esta carta fuera dirigida a nosotros. Y no estamos tan lejos de esa realidad, porque es que el enemigo de nuestras almas ha sido uno. Lo que provocó la caída en el Edén sigue siendo lo mismo que provoca la caída y pecado en nosotros, que es la desobediencia por la entrada del pecado. Pero la solución de ese problema ha sido el mismo desde el Génesis y va a seguir siendo el mismo hasta el Apocalipsis, y es Cristo crucificado y resucitado para cubrir nuestros pecados. Por eso es que nosotros no vemos que haya disminuido o haya variado el ataque en las iglesias, porque sabe el enemigo cuál es el antídoto que puede curar el pecado. Por eso no vemos que otras iglesias pasen por estos ataques, porque es solamente uno, es un solo camino, es una sola verdad y es la vida que da Cristo a todo aquel que cree. Juan, hermanos míos, comienza con una advertencia que es el motivo de su carta. Estas cosas les escribo para que no pequéis. Y acto seguido les suministra una dosis de bálsamo en su palabra cuando sigue diciendo, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cada uno de nosotros como creyentes debemos ejercitarnos en estar atentos al pecado para alejarnos de él. De tantas formas y maneras que tenemos hoy en día, no solo estamos frente a un enemigo que utiliza fuentes externas para hacernos caer, sino, como le explica Santiago en su carta pastoral, cuando somos atraídos y seducidos por nuestra concupiscencia o deseo pecaminoso. Y dice Santiago en su capítulo 1, versículos del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El mayor problema, hermanos, del pecado que Juan les está advirtiendo a los hermanos es que el pecado no solo se limita a alinearse con circunstancias externas o fuera de nuestro alcance para que de esa manera hacernos caer. No es solamente eso. El mayor problema que tenemos con el pecado es que es una condición en nosotros y por eso es que nos hace caer. En otras palabras, el pecado no se alinea a algo que simplemente sucedió fuera de nosotros y que hace que en nosotros provoque una caída. El problema del pecado es que esas cosas externas inflaman nuestra naturaleza caída y pecaminosa y hace que se alinee con esas cosas externas, con ese pecado, con esa tentación. Y es lo que hace que nosotros terminemos cayendo en pecado y sufrir las consecuencias.
Por eso las palabras de Juan no son palabras dictatoriales. Siervos tienen que hacer esto para que no pequen. No. Es que el apóstol Juan como padre le habla a hijos que van a caer, a hermanos que están comenzando en la fe, aún los experimentados que piensan que se la saben todas, pero que el pecado está a la puerta y es una batalla continua. Por eso es que le dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y quiero que noten, hermanos míos, que la Biblia no dice concupiscencias. La Biblia no está hablando de deseos pecaminosos, sino que dice, por nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos, haciendo referencia a uno solo. No son muchos los deseos pecaminosos, sino uno. El deseo de nuestro corazón de apartarnos del amor del Padre. Hay una tendencia, un impulso de salir del alcance de Dios, pero por otra parte, esa conciencia regenerada en sus hijos nos avisa de que estamos actuando mal y que no debemos seguir por ese camino. Y es en ese que, mis hermanos, no somos los únicos que luchamos con este impulso. El apóstol Juan les escribe a sus amados hermanos como hijitos, advirtiéndoles de esta tendencia. Pero conocemos a otro apóstol que les explica mucho más abundante. Y me refiero al apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7, versículos del 14 al 25, dice su palabra. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que yo no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermano, esto no era una lucha que solamente experimentas tú y yo en una sociedad plagada, en una sociedad donde la internet, donde las redes sociales te impulsan a hacer lo que no conviene. No. Pablo, sin redes sociales y sin internet, también tenía esa inclinación. Sigue su palabra diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero qué bueno que el relato, como la misma sintonía de Juan, no lo dejó en la parte triste, en esa caída polvorosa, en esas rodillas raspadas. No, él también da un bálsamo. Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hermanos míos, tanto el apóstol Juan, Santiago y el apóstol Pablo conocían de esta lucha. Juan le escribía por medio de claras palabras la necesidad de mantenerse en las Escrituras para no pecar. Santiago nos alerta de la tendencia a salirnos de Dios por medio de nuestra concupiscencia. Y el apóstol Pablo nos deja claro que la lucha encarnizada que un verdadero hijo de Dios tiene con obedecer la ley, pero descubre que la ley del pecado lo lleva cautivo. Los tres no pueden estar equivocados. Es una lucha, es un enemigo interno que nos seduce con el fin de llevarnos a desconfiar y pecar contra Dios. Ahora, amigo mío,
quiero hacerte una aclaración. Eso no quiere decir que no tenemos nada que hacer y que debemos esperar ser arrastrados por el pecado o incluso dejarnos seducir permanentemente, porque todo lo que nuestro corazón quiere es simplemente ofender a Dios y a su Hijo. En otras palabras, no es entrar en esa quietud crónica donde, bueno, al final voy a caer, al final esto voy a tener que arrepentirme. El Señor sabe que no es que soy yo, es el pecado que muere en mí, pero bueno. No, eso no es lo que está diciendo Juan. No quiero que te dejes confundir por ese hablado amoroso que está teniendo con sus creyentes más jóvenes de hijito. Él le está hablando con ese tono reconciliador, pero a la vez le está diciendo la consecuencia, pero la sanación también. Estas cosas les digo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es por eso que el apóstol Juan nos reafirma en caso de que pequemos. Y esto nos lleva al segundo punto en este sermón, y es la reafirmación en el caso de que peques. Dice el capítulo 2, versículo el 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y quiero comenzar con una frase que a lo mejor muchos no han oído, pero es lo que representa a Cristo para nosotros. Y el texto en el griego está hablando, no pone a Cristo como abogado, sino la palabra que usa es paracleto. Jesús es el paracleto. Bueno, Juan establece un segundo propósito para esta carta, que sus lectores no pequen. Esto presupone tener el gozo de la comunión con Dios. Y este es el primer propósito. Está claro que el autor tiene previsto que sus palabras fueran enviadas de forma escrita a sus lectores, incluso aunque estas fueran para ser leídas en voz alta. El intento de Juan respecto al tema del pecado es claro. Cristo escribe, para advertir a los lectores que no pequen de las muchas maneras que es posible pecar, incluyendo la negación de la existencia del pecado. Hermanos, la palabra paracleto quiere decir, es la palabra que se usa para que alguien abogue por otra persona. Esta palabra paracleto es especial en los escritos de Juan, pero aparece también en el libro de Job, capítulo 16, versículo 2. Y allí se refiere a los que apoyan a Job, pero muy equivocados, de una manera muy desacertada. Pero ellos estaban haciendo esa intercesión por Job. Además de la Biblia, aparece en varias veces en el libro antiguo para referirse a una persona eminente que da apoyo a alguien que hace una afirmación, establece una disputa o refuta una acusación. Mis amados hermanos, lo que éramos en otro tiempo para Dios fue cambiado por medio de ese bálsamo que expresa Juan. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermano, Cristo es nuestro paracleto, nuestro defensor delante del Padre, el que intercede por nosotros delante del Padre. Por eso el apóstol Pablo puede levantar su cabeza con esperanza cuando escribía esta carta a los romanos. Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de pecado, de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Las palabras de Juan, hermanos, deben ser un eslogan, deben ser el abrigo que nos debe cubrir a nosotros de esos ataques del enemigo. Ya nosotros no andamos en pecado, aunque pequemos. Ya no es nuestra práctica el ofender a Dios, aunque en ocasiones lo hagamos. Tenemos a un Dios que es nuestro paracleto, nuestro abogado defensor delante del Padre. Él cubrió cada una de nuestras culpas porque Él lo pagó derramando su sangre en una cruz. Por su muerte tenemos vida. Hermano, Cristo no solo es nuestro defensor legal delante del Padre, sino también el que hizo posible que esta salvación fuera una realidad. Por eso en Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación es algo, hermanos, que se hace para conseguir el favor de un Dios, espíritu o persona normalmente enfadada. Y quiero que presten atención en la descripción de lo que es la propiciación. Vuelvo a repetir, la propiciación es algo que se hace para conseguir el favor de un Dios, espíritu o persona normalmente enfadada. ¿Cómo éramos nosotros? ¿En qué condición estábamos nosotros delante de Dios antes que la sangre de Cristo fuera imputada en nuestra justicia? Nosotros éramos enemigos de Dios. Mientras que la expiación va dirigida hacia la anulación de una ofensa que ha puesto en marcha una serie de sucesos indeseables que han causado la quiebra de una relación. En otras palabras, Cristo hizo posible que su sacrificio pagara nuestra culpa, nos restableciera la relación con Dios y toda la injusticia fue cambiada por toda justicia. Toda la justicia de Cristo está sobre nosotros. El alcance, hermanos míos, del perdón por medio del sacrificio de Cristo es tan grande que alcanza a todas las naciones. Y no quiero que me malinterpreten. En todas las naciones hay perdonados por la sangre de su Hijo y por la obra expiatoria y reconciliadora en la cruz del Calvario. En otras palabras, la salvación de Dios no se ha limitado en una zona geográfica, no se ha limitado en un tipo de lenguaje, no se ha limitado en una cultura específica. No, la salvación de Dios ha llegado a todas las naciones, pueblo, raza, etnia y nación. De todos esos lados hay salvados. De todos esos hay rescatados, hay redimidos. El perdón que Cristo ofrece no se limita a un área geográfica. En todo lugar hay salvos por el Evangelio y justificados por la sangre de Cristo. Por eso es que en la palabra encontramos Cristo es nuestro abogado defensor, suficiente para cubrir no solo nuestros pecados, sino de los de todo el mundo. El perdón de Cristo que Cristo ofrece, hermanos, no se limita a esa área. Pero sí en todo lugar hay salvos justificados por la sangre de Cristo.
Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 25, encontramos que el autor de los Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua. Hermano, no huyas cuando caigas en pecado. No reniegues a acercarte. Yo sé que duele, yo sé que molesta, pero solamente en Cristo tenemos restauración. Decían los puritanos que por cada vez que pecaban se acercaban 10 veces más a Cristo. Yo sé que lo que duele el pecado, esa ofensa, hace que creamos que ha habido una restauración, una ruptura total. Eso es lo que tu enemigo quiere mostrarte. Cristo lo dijo por medio del apóstol Juan: si aún pecares, abogado tenemos para con el Padre. Y no es un abogado de la parte que te va a condenar, es un abogado defensor, es alguien que va a abogar por tu causa, es alguien que ya pagó por tu pecado y por el mío. Por tanto, no huyas, no corras, no le compres la idea que te dice tu enemigo de que tú no eres hijo de Dios. Miren los pecados que tú caes. ¿Tú crees que Cristo realmente murió por ti? ¿Tú crees que la sangre de Cristo es efectiva para limpiar tus pecados? Dile en tu conciencia a tu enemigo: sí, porque tengo un paracleto que murió por mí en la cruz y que su sangre es suficiente para limpiar mis pecados y los de todo el mundo. Dios no ha negado la salvación. Por tu pecado todo cambió. No. Ven a Cristo. Nuevamente levántate, porque tú tienes un paracleto que intercede por ti delante del Padre. Por eso dice el autor de los Hebreos, versículo 23, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermanos, esta libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario nos abrió un camino nuevo y vivo a través de su carne para acercarnos confiadamente a Dios por medio de Él. Amigos y hermanos, Cristo vino a salvarnos, a estrechar relaciones con nosotros que estábamos perdidos, a rescatar y salvar lo que se había perdido, a quitar nuestra ceguera, nuestros pecados y a darnos vida. Las palabras de Juan son también aplicadas en nosotros para que no pequemos deliberadamente. Pero si pecamos, también nos recuerda que por nosotros aboga Cristo el justo, el que nos defiende delante del juez. Pero eso llevó un costo, hermanos, un costo muy alto, para que tú y yo lo consideremos de poco valor. Esa es la misma connotación que le da el autor de la carta a los Hebreos cuando se refería a pisotear la sangre de Cristo. Y es una advertencia para tener en cuenta que el sacrificio expiatorio de Cristo costó un precio alto, costó su sangre. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31, pero si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Si tú ignoras lo que Dios hizo por ti, si tú menosprecias lo que Dios hizo por ti, si tú piensas que Dios te lo debía, si tú no entiendes que quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios,
el Dios hecho hombre, el Dios encarnado para cubrir tu falta y la mía, dice el autor de los Hebreos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mis hermanos, yo espero que cada uno de nosotros, que aquellos que han depositado su fe en Cristo, que aquellos que han sido bautizados en ordenanza a la palabra de Dios, aquellos que le han dicho al Señor, perdóname, no se encuentren en esta condición. Porque es una condición que tú estás ignorando lo que hizo Cristo por ti. Y no queda, dice, más que una expectación de juicio y de hervor. Pero aún yo expando la palabra a aquellos que aún no son cristianos. Amigo mío, si esta es tu condición, si tú has menospreciado hasta este segundo el sacrificio que Cristo hizo por tus pecados, yo te pido, ven en arrepentimiento y fe y agárrate de esa salvación que Cristo promete. Porque si tú ignoras esto, las palabras no son alentadoras. Dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y mi intención no es echarte miedo. Mi intención no es que tú no duermas bien. Mi intención es declararte que tú estás en un estado de pecado. Tú estás bajo la ira de Dios. Y todo aquello que están bajo la ira de Dios, Dios dará el pago. Y la solución no es alentadora. La palabra que se usa no es tenebrosa, no es difícil, no es dura, es horrenda. Cosa es caer en manos del Dios vivo. Tú y yo no sabemos lo que realmente es caer en manos del Dios vivo. Mi amigo, si tu condición es estar todavía alejado de Dios, tómate en cuenta la reconciliación. Cristo ha abierto un camino nuevo y vivo a través de su carne y de su sangre. Como tercer punto, hermanos, veremos que conocer a Dios significa evitar el pecado siguiendo sus mandamientos. No podemos estar divorciados de un creer que estamos en Cristo y un actuar totalmente diferente. No puede haber un divorcio entre lo que profesamos decir y lo que hacemos. Nosotros no somos enter, no somos muñecos sentados en una iglesia solamente recibiendo. No, en nosotros que opera la gracia de Dios, y esa gracia de Dios opera visiblemente en las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo andemos en ella. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una correcta relación con Dios es posible vivirla. Tener la seguridad de la salvación que Dios regala es mucho más segura y probable por las evidencias que refleja en los creyentes. Es una marca distintiva de una relación con Dios y con su Hijo. Guardar sus mandamientos implica una vida separada para Dios y alejado del pecado.
en el libro de Esdras, relata cuando el pueblo salió de la cautividad y decidieron reedificar la casa de Jehová, cómo el pueblo tomaba acciones que reflejaban un caminar con Dios. En Esdras capítulo 6, versículos del 19 al 22, relata: también los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel y habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de la gente de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne, los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová se había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer su mano en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Mis hermanos, no puede haber un divorcio entre tu forma de vivir y tu forma de creer. Estos hermanos dice que sabían que se habían apartado de toda inmundicia con un propósito: para agradar al Dios de Israel. La acción de apartarse de toda inmundicia no ha pasado de moda, y mucho menos pensar que era aplicable solamente para aquellos días. Nosotros también estamos llamados a andar en santidad y apartarnos del mal. En 2 de Timoteo, Pablo dice que esta actitud de apartarse del mal es un sello distintivo, es una marca indeleble, es una manera de identificar únicamente a los que son suyos. 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. La doctrina sabemos que está firme dentro de la iglesia porque los creyentes tienen este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Conocer a Dios es estar en una relación de pacto con Él y en consecuencia tener vida eterna, como Jesús la definió en su discurso del aposento alto en el Evangelio de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si es así, hermanos, entonces el deseo de Juan de confirmar a sus lectores, el deseo de Juan de confirmar a esos hermanos que tienen vida eterna, significa que les está confirmando que ellos realmente conocen a Dios. Por tanto, conocer a Dios y la manera de saber que conocemos a Dios es central para la finalidad de este mensaje. Si tú dices conocer a Dios, hay una obra que te identifica. Si tú dices conocer a Dios, hay una obra que habla por ti si realmente tú conoces a Dios. Si tú conoces y dices conocer a Dios, debes guardar sus mandamientos. Permanecer en Dios significa vivir como lo hizo Jesús. Y dice capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos míos, la fe en Cristo es una gracia inmerecida que solo Dios provee para sus hijos, pero se manifiesta visiblemente en sus hijos por medio de obras, y es el andar como Jesús. Permanecer en Él es sinónimo de estar en la verdad, y la verdad está muy ligada a guardar su palabra. Por tanto, andar como Jesús anduvo es estar unido a la permanencia de la palabra verdadera. Si decimos que andamos, si decimos que le creemos, debemos andar como Él anduvo. Y quiero terminar de forma aplicativa, resumiendo de una manera práctica lo que hemos visto hasta aquí. Y podemos ver, hermano,
que en nuestra vida, que el problema del pecado es algo que aun cuando hayamos alcanzado perdón por el sacrificio de Cristo, no debemos bajar la guardia, ni mucho menos descuidarnos de usar los medios que Dios ha provisto para eso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La palabra de Dios en nosotros, cada uno como hijo de Dios, no es simplemente para cubrir una meta de lectura, es para que no pequéis. Andemos, hermanos, en la lectura de la palabra, no para cumplir una meta de lectura de un año, sino con el propósito de acercarnos más a Jesús, de saber más de Él, y cuanto más le conozcamos, menos pecaremos. Es imposible, hermanos, no pecar por nuestra condición natural. El pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte entró a todos los hombres. Eso fue lo que adquirimos por medio del primer Adán. Pero el segundo Adán traspasó el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, dándonos un camino directo hacia la presencia de Dios por medio de su sacrificio. Él es nuestro abogado. Él es nuestro defensor delante del Padre. Él es nuestro paracleto. No huyas de Él, sino más bien acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Andar como Él anduvo es reconocer que eres un pecador que necesita ser perdonado. Que la gracia del Padre te dé la fe para creer y vengas en arrepentimiento y fe ante Jesús. No sigas pensando y diciendo que no tienes pecado, porque de esa manera estás testificando que la verdad no está en ti. Ven a Cristo para que tengas vida, para que le conozcas y vivas, para que no andes en la mentira de este mundo y vivas, para que haya misericordia y gracia para el oportuno socorro y vivas. Mis hermanos, vamos a orar. Padre, nosotros reconocemos que el pecado aún no ha muerto en nosotros, pero también sabemos que por tu palabra, por tu espíritu y porque tú abogas por nosotros, tú nos has dado una nueva vida en Cristo. Y lo que comenzó y lo que tú comenzaste, Señor, esa buena obra que comenzaste en nosotros la terminarás hasta el fin. Señor, que nosotros podamos ver tu mano, que podamos anclarnos a ti, como Juan le decía a sus hijitos, que no pequemos, que busquemos de tu palabra, pero si sucede, abogado tenemos para con el Padre. Oh Señor, líbranos de tener por menos, por poco, la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Líbranos de equivocar nuestro caminar y nos lleguemos a practicar el pecado. Líbranos, Señor, porque si andamos por ese camino, entonces estamos andando completamente diferente a como tú has andado, Señor. Padre, gracias por tu Espíritu. Gracias, Padre, porque las palabras de Juan son un sello, un mensaje, una aclaración de duda para cada uno de nosotros, Señor. Oh Padre, por los méritos de Jesús, tu Hijo, te imploramos que nos cuides, que nos guardes, Señor. Amén.